Hoy contaré en este video cómo una élite que domina nuestro mundo utiliza el cine y la música para contarnos secretos. La razón por la que utilizan estos medios para contar cosas que en la vida real nunca harían pues ni idea. Quizás una razón es que pensamos que todo lo que ocurre en la película está en la imaginación del director, así que muchas escenas pasan sin que nadie se fije en ellas. Y eso es lo que ocurre con la escena de una película de terror que tiene como título The Ring. En esta película The Ring aparece la escena de la mosca que sale de dentro de un televisor, cuando la mujer está viendo la película maldita. Muchas personas que vieron aquella escena de mosca que sale de la tele, pensaron vaya ya está la mosca molestando y entonces la mujer coge la mosca entre sus dedos y la mira. Bueno, una escena como esta no está en la película así sin más. Está claro que tiene que tener un mensaje oculto para nosotros. Y no oculto para una pequeña élite. Porque sale una mosca del televisor. Podría haber salido no sé por ejemplo un ratón yo que sé. Cualquier que cosa que se te ocurra, pero sale una mosca ¿por qué? Bueno pues tenéis que saber que las moscas son seres multidimensionales, explicado de otra forma tienen la capacidad de atravesar dimensiones. Lo que podéis ver en la película de Ring es una mosca que deja una dimensión, llamemos esa dimensión X y que entra en nuestra dimensión de 3D nuestro plano existencial. Esta película se realizó con un mensaje oculto, imposible de entender para las personas que la ven. Nos está hablando de una dimensión oculta conocida. ¿Y quién conoce lo que hay en ese abismo del pozo? Queda atrapado entre dos dimensiones. Y esa es la razón por la que cuando se hacen fotos sus imágenes salen desenfocadas. Se podría decir que nuestra dimensión donde estamos nosotros ya no les reconoce. Tengo la duda de si esa dimensión podría ser un lugar de demonios como parece querer contar la película. Veréis Baal-Zebub, Satanás, es llamado también el señor de las moscas, el príncipe de los demonios. Aquí aparece el término mosca. Baal-Zebub tiene los siguientes significados. 1. Jefe del mundo demoníaco, es decir Satanás. 2. Señor de las moradas infernales. 3. Señor del estiércol o estercolero. 4. Señor de las moscas. En este artículo nos centraremos en el significado de el señor de las moscas y del estiércol. En la antigüedad, las moscas son una verdadera plaga en Palestina ya que atacan continuamente tanto a personas como a los animales, propagando grandes enfermedades infecciosas como la disentería, el cólera, y la fiebre tifoidea al contaminar los alimentos sobre los que se posan, y a sus picaduras. La mosca era escogida por los filisteos, hoy palestinos, antiguos habitantes de esta zona, como símbolo representativo de uno de sus dioses, llamado Baal-Zebub. Por eso la presencia de moscas puede ser perfectamente una señal de presencia demoníaca, ya que hay un vínculo espiritual natural que los une como es, todo lo corrompido y sucio. En el pasaje de Mateo vemos que este hombre tenía dos enfermedades causadas por los demonios, las cuales son la ceguera y la mudez, y que Jesús fue el único que pudo sanarlo y liberarlo de la esclavitud de Satanás, completamente y para siempre. Así que es totalmente real que Satanás sea en ocasiones específicas el causante directo de enfermedades y angustias que padecemos los seres humanos. Las moscas pueden aparecer por causas naturales o espirituales. Para terminar hay más mensajes que nos cuenta sobre la mosca como seres multidimensionales y si no fíjate en la portada de este grupo musical. Es posible que la máquina CERN quiera entrar en una dimensión como la dimensión de donde sale la mosca en la película de Ring. Quién sabe el tiempo lo dirá. Supercrack Estrella presenta If Follows película explicación. La temática de esta película es la misma de otras que ya conté infección por el antimundo o inframundo. Ejemplos de infección por el antimundo la tenemos en películas como The Ring. ¿En qué consiste la infección por el antimundo? Cuando miras el antimundo que es un mundo paralelo donde viven los seres del inframundo quedas infectado por el iris de tus ojos. En la película de Ring miras ese antimundo a través de una película y quedas infectado. En la película If Follows alguien ya infectado pasa esa infección y te obliga a mirar a esos seres del inframundo. Cuando quedas infectado quedas atrapado entre dos mundos el nuestro el mundo material y en 3 dimensiones y el antimundo un mundo inmaterial en 4 dimensiones. Los seres del inframundo una vez que estás infectado se siente atraídos por ti como imanes que se atraen, pues tu mundo ya no es opuesto al suyo. El antimundo es un mundo paralelo al nuestro y contrario a nuestro mundo de materia. Jai, de 18 años, tiene su primer encuentro sexual con su novio en la parte trasera del coche. Tras el hecho, aparentemente inocente, la situación se pone algo tensa cuando su novio hace que ella se desmaye aplicándole cloroformo.
Al despertar, el novio le explica que lo hizo para ahuyentar a una serie de espíritus que lo acosan. A partir de ese momento, es Hai quien sufrirá las consecuencias de ese acoso, encontrándose sumergida en visiones y pesadillas, teniendo la sensación de que alguien o algo la observa. El concepto de universos o mundos paralelos hace referencia a la existencia de varios universos o realidades relativamente independientes, y ha alimentado la imaginación de los creadores de ciencia ficción durante décadas. Así, encontramos numerosos ejemplos de ello entre la novela de 1884, Planilandia, una novela de muchas dimensiones de Edwin Abbott, y la película de Robert Zemeckis de 1985, Regreso al futuro, en la que el protagonista viaja al pasado y, cuando regresa, se encuentra con un futuro alternativo, por mencionar solo dos casos. Pero, ¿acaso tiene este concepto una base científica? Parece ser que sí, pues el desarrollo de la mecánica cuántica, que se ocupa del estudio del mundo material a nivel microscópico, la búsqueda de una teoría del todo, que explique y conecte todos los fenómenos físicos conocidos, y otras hipótesis de la física actual, han hecho entrever la posibilidad de la existencia de múltiples dimensiones y universos paralelos conformando un multiverso, un universo compuesto por múltiples universos. De hecho, según explicaba en Tendencias 21 en 2007 el físico del Laboratorio de Física Subatómica y de Cosmología de Grenoble, Aurélien Barrau, desde la ciencia existen buenas razones para considerar seriamente la interpretación de muchos mundos de Hugh Everett. Una de ellas es bien conocida, la paradoja del gato de Schrödinger. En un experimento imaginario ideado en 1935, se encerró a un gato en una caja opaca con veneno. El animal tenía el 50% de probabilidades de vivir o morir, antes de que la caja se abriese y un observador colapsara o determinase una opción u otra. Sin embargo, si los universos paralelos realmente existiesen, nos dicen los físicos, ninguna de estas dos opciones sería más verdadera que la otra. El gato seguiría vivo en un universo y muerto en otro universo paralelo. Lo curioso es que esta tercera opción, completamente contraintuitiva, permitiría explicar paradójicas cuestiones que emergen de la mecánica cuántica. Por eso, como explica Barrau, la física cuántica se encuentra probablemente entre las primeras ramas de la física que han conducido a la idea del multiverso. Universos paralelos que se influyen. Desde esta perspectiva de búsqueda de explicaciones a los fenómenos más incomprensibles de la mecánica cuántica desde los universos paralelos, trabaja un equipo de investigadores de la Universidad de Griffith y el Centro Griffith de Dinámica Cuántica, en Australia, y de la Universidad de California, en Estados Unidos. En este caso, lo que los investigadores proponen, y en esto radica la novedad de su planteamiento, es que los universos paralelos no solo existen sino que, además, interactúan entre ellos influyéndose entre sí por una sutil fuerza de repulsión. Es decir, que en lugar de evolucionar de forma independiente, estos mundos cercanos se condicionan unos a otros. Los científicos Howard Wiseman, Michael Hall y Dirk André Decker muestran, además, en un artículo publicado en la prestigiosa revista Physical Review X, que tal interacción podría explicar todos los elementos extraños de la mecánica cuántica que, cuando se aplica a escala macroscópica, parecen violar las leyes de causa y efecto. Según un comunicado emitido por la Universidad Griffith a través de Eurelaker, el profesor Wiseman y sus colaboradores proponen más concretamente lo siguiente. Por un lado, que el universo que experimentamos es solo uno entre un número gigantesco de mundos. Algunos de estos son casi idénticos al nuestro, pero la mayoría son muy diferentes. Por otro lado, los científicos plantean que todos estos mundos son igualmente reales, existiendo continuamente a través del tiempo, y que poseen propiedades precisas. Asimismo, señalan que todos los fenómenos cuánticos surgen de una fuerza universal de repulsión entre los mundos cercanos, es decir, similares, que tiende a hacer que estos sean más disímiles. Michael Hall asegura por último que su teoría, bautizada como muchos mundos en interacción Many Interacting Worlds, podría incluso generar una posibilidad extraordinaria. Probar la existencia de otros mundos, prueba que, por cierto, también están buscando investigadores del Instituto de Física Teórica Perimeter, de Canadá, con una simulación informática. Hall explica sobre muchos mundos en interacción que su belleza radica en que, si hay un solo mundo, esta teoría se reducirá a la mecánica newtoniana. Pero si hay un número gigantesco de mundos reproducirá la mecánica cuántica. Dicho enfoque, por tanto, añade el físico, predice algo nuevo que no es ni teoría newtoniana ni teoría cuántica.
Creemos que, al proporcionar una nueva imagen mental de los efectos cuánticos, esta teoría resultará útil en la planificación de experimentos destinados a probar y explotar los fenómenos cuánticos, por ejemplo, en ámbitos como la dinámica molecular, donde juegan un importante papel en las reacciones químicas. Pendiente de pruebas. A modo de conclusión, retomamos las palabras de Barrau, que nos dice: bien podría ser que la idea entera de múltiples universos sea engañosa. También que el descubrimiento de las leyes más fundamentales de la física vuelvan obsoletos los mundos paralelos en unos cuantos años, o que con el multiverso la ciencia esté entrando en un camino sin retorno. La prudencia es una máxima cuando la física nos habla de los espacios invisibles. Pero también podríamos encontrarnos ante un profundo cambio de paradigma que revolucionaría nuestra comprensión de la naturaleza y que abriría nuevos campos de posibles pensamientos científicos. Mientras llegan o no las pruebas, y por fortuna, en el universo paralelo de la imaginación los múltiples mundos siguen generando realidades apasionantes. El misterio de la web Alicia. El que lucha con monstruos debería saber que al hacerlo también se convierte en monstruo. Si usted mira mucho tiempo al abismo, el abismo también te mirará a ti. Este mensaje aparece escrito en este perturbador video: El misterio de la web Alicia. Y ahora observa esto otro. Si busca en Google Maps 23 septiembre 2015, o 23 de septiembre de 2015, Key of the Abyss, llave del abismo, en inglés, o Key to the Bottomless Pit, llave del pozo del abismo, todas estas direcciones, si las busca, te llevan CERN al acelerador de partículas. La palabra abismo parece unir el CERN con todo esto. A.L.I.C.IA. El nuevo misterio de la Deep Web. Un audio de fondo, así que, procedí con precaución, pero, al entrar a la página no escucho nada, y solo veía un texto en rojo, de lo que me pareció ser portugués. Entendí varias palabras pero no me era suficiente, y la ausencia del audio me dejó más en suspenso, así que me fui a la PC, y abrí la página ahí. Ahora aparecía A.L.I.C. y hay una cuenta atrás. En PC, el audio ya se podía escuchar, era un audio al parecer distorsionado, que original, en el cual se pueden escuchar un bebé llorando, una lavadora, unas voces, golpes, gritos, una puerta que rechina y al final un grito de mujer y lo que parece ser un golpe muy fuerte o un disparo, luego un corto silencio. No querrás perderte del rapto de la iglesia. Porque entonces, tendrás que tratar con todas las fuerzas de la naturaleza y del abismo que cubrirá la tierra como un manto. La humanidad vivirá el temor, minuto a minuto en sus vidas. De hecho, las personas dejadas atrás en el rapto tendrán que lidiar directamente con un anfitrión sumamente demoníaco que Dios liberará de su prisión en el abismo. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Apocalipsis 9, 1, 3. Estas langostas y escorpiones son, en realidad, demonios tan poderosos que Dios ordenó que estuviesen en prisión. Examinemos el comentario bíblico Jamieson Fawcett Brown para un entendimiento más claro de estos versículos.
Las palabras, el pozo del abismo, no son más que el orificio del infierno donde mora Satanás y sus demonios. Los escorpiones de la tierra, en contraste con las langostas que suben desde el infierno, y no son de la tierra. Obviamente, estos escorpiones y langostas que han sido liberados de los pozos sin fondo, el abismo, el orificio del infierno donde mora Satanás y sus demonios son demonios. El apóstol Juan está simplemente describiendo estos seres demoníacos usando el único lenguaje que conoce, que es el griego de su tiempo. Aún más, él está describiendo a estos demonios comparándolos con el ser creado más cercano que está en la tierra. Note ahora que estas langostas demonios se esparcen sobre la tierra. El poder que Dios le otorga sobre los hombres es para atormentarlos a través de sensaciones de dolor punzantes. No pueden matar a las personas. El asunto clave es que estos demonios literalmente se esparcen sobre la tierra y les es dada la libertad de moverse en la tierra. Literalmente, la tierra se convierte en el infierno. Es aquí donde obtenemos la expresión que nos es tan común, el infierno en la tierra. ¿Es esto lo que verdaderamente merece la humanidad en este tiempo de su historia? ¿Está Dios en lo cierto al permitir que el anfitrión demoníaco atormente a todos en la tierra? Después de todo, se nos dice que el corazón del hombre es esencialmente bueno y que él está solamente corrompido por un ambiente malo. Los espejos, en nuestra tridimensión, cuenta mi leyenda, son una ventana impenetrable a otra dimensión igual en apariencia pero encerrada en dos dimensiones. Un universo paralelo en que se diferencia únicamente esa condición espacial. Asimismo, digo que dentro de ese plano bidimensional, los espejos que tienen están encerrados en una monodimensión. En esta monodimensión existen los espejos que reflejan lo mismo pero repitiéndose la condición monodimensional. Aquí sería como si fuera el número 1 en el ámbito de la multiplicación y división. Ocurre lo mismo en sentido creciente, es decir, nosotros somos lo que ven en sus espejos los habitantes de la tetradimensión, y así, hasta el infinito, donde se juntan las paralelas. En esta última, que es siempre ulterior a todas, es la dimensión de la verdadera realidad, y nosotros como todas menos esa última, somos meras copias. La no existencia de espejos no revela la no existencia de esos universos paralelos, sino más bien la inexistencia de esas ventanas que nos permiten observar esa dimensión inmediata e inferior. Cuando nos miramos en esos elementos que creemos reflectantes, nuestros seres paralelos hasta el infinito hacen lo mismo, viendo todo sucesivamente solamente la dimensión inmediatamente inferior. Si damos un paso a la izquierda, nosotros de la tercera dimensión, nuestro otro yo, la del espejo, el de la bidimensión, repite en un mismo tiempo en sentido contrario. Llamando, así, su derecha, izquierda. A saber por lógica, el ser paralelo de la monodimensión llama, a igual que nosotros, izquierda como izquierda y todas las dimensiones de carácter impar coincidentes en esa mismidad. Y los pares entre sí, tienen también esa coincidencia contraria a la impar. Esto divide los universos en dos grupos también infinitos. Digo que, tal vez, poniendo los espejos enfrentados, algo ladeados para que podamos ver cómo, supuestamente, se reflejan los reflejos, vemos las otras dimensiones también, pero es erróneo, todos están en la bidimensionalidad. Este pseudo efecto visual nos dice que cada dimensión también está multiplicado hasta el infinito. Aquí el observador inteligente podrá decir que hay una pluralidad de infinitos, cosa harto imposible ya que el infinito abarca lo absoluto. Yo diría que peca de inocente, le haría saber que el absoluto abarca el infinito de todos los infinitos, que el infinito es el infinito de los infinitos, y que los infinitos son los infinitos de esos ambos infinitos y así hasta el infinito. La leyenda se me hizo presente cuando encontré un escrito que revelaba un testimonio que quería representar una experiencia existencial. Era perteneciente a un fabricante de espejos. Lo encontré en una biblioteca de Madrid, una simple hoja de papel metida entre libros que, al agarrar uno, cayó al suelo, era amarillento, sencillo y con 3 dimensiones. Este hombre se presentó sin nombre, sin reflejar tiempo de la experiencia, con un castellano que lo identifica como español. Y, en un trozo testifica. Estaba finiquitando el azogue de un espejo, mientras atrás mío había otro terminado que solo le faltaba pegar a un destinado marco de estilo decimonónico. Ambos espejos eran gemelos de un pedido para una familia de Zaragoza. Os parecerá raro, pero vi frente mío no un reflejo, que es lo esperado, sino más bien una realidad extraña.
Asustado y curioso posé la mano y no toqué superficie, sino que traspasé, di cuenta que una puerta se había abierto, una puerta a no sé qué, y mi otro yo también traspasaba esa puerta ya que mi mano salía, la del otro yo, donde estaba mi resto de persona, una mano que no me fue táctil. Alucinado por lo que pensé un efecto óptico, y, acojonado a la vez, cogí valor y me lancé a ese otro lado, que por extraña razón una fuerza, como si me succionara me lanzó chocando luego así mi antebrazo con el espejo enfrentado, moviéndolo y cerrando por fin la puerta, como después comprendí. Giré torpemente para regresar y choqué contra el espejo que había traspasado y golpeándolo lo destrocé, ahora, dije, me he quedado atrapado y desesperado en esta pesadilla. El pobre hombre quedó asustado. Con el equilibrio perdido ya que, también dijo que tuvo que aprender a ponerse de pie, a caminar con propiedad. Que su cuerpo no era el mismo, que era igual pero distinto, que la superficie era igual pero distinta, que los objetos de la misma manera, que el cielo también, todo correspondía a otra dimensión menos sofisticada que no sabía explicar, y que, todo es menos bello, aunque igual se ve, todo es más vulgar, como si mis ojos fueran distintos, como si me poseyeran unas gafas horrendas. Cabe explicar, según mi leyenda, la que cuento, que todos los yoes de su persona de todas las dimensiones habían traspasado su respectiva dimensión inferior y que por fuerza todos experimentaron su horror. Por un instante de la eternidad estos hombres, que es él mismo y sus otros, vivieron una experiencia urbórica. La desesperación, de ese infinito ser, lo llevó a una depresión que le hizo perder su familia que lo entendió como un loco. A perder su trabajo, a aislarse al abrigo de su nueva y única manía. Volver. Con esa desesperación intento abrir nuevamente en vano esa puerta, sin saber por lo que testifica en el escrito, que al lograrlo se iría a una más inferior y no al superior la cual buscaba por pasada pertenencia. Y dice, tratando de adaptarme a mi nueva situación para mi propia supervivencia, en paralelo estuve abnegado a tratar de volver. Fue en vano y abandoné. Lo pensé todo, pensé que la única manera era repitiendo los espejos que fabriqué, que al enfrentarlos lo lograría de vuelta. Luego pensé que, al fallar siempre, estaba condicionado el paralelismo de los espejos, que debería de ser exacto y que harto imposible salvo una casualidad, la cual perseguí, no lo podía lograr. Que era como sacar 2 veces la lotería con los mismos números. También declara. Vi al ser que era mi otro yo, frente a otro nuevo espejo que hice, estaba con cara de pena, y en cierta forma me obligó a resignarme a vivir en este lado donde la izquierda es la derecha. Yo no quería que todos ellos, que son yo, sufran lo mismo, como si todo dependiera de mí, como si todo dependiera de nuestra voluntad colectiva de mi ser. No vaya a ser que al morir repitamos nuestra vida luego en ese otro lugar y después a ese otro del otro. Ahora buscaré reencontrarme con mi vida en mi distinta condición. No hay más que sea relevante en su escrito. Todavía hoy dudo lo ficticio o real del mismo. Desde entonces hasta hoy, cuando me miro al espejo, dudo cuál será la multiplicidad de mi alegría, cuál será la de mi pena y cuál será la de mi etcétera. Desde hace miles de años, los espejos han tenido para el ser humano un profundo y poderoso significado esotérico y divino. Civilizaciones como la egipcia, la romana e incluso la griega, los empleaban con asiduidad en incontables rituales. Se dice incluso que Nostradamus empleaba uno de estos mágicos objetos, para elaborar sus conocidas predicciones. Los espejos, han sido desde siempre puente entre el mundo de lo invisible y el nuestro, una puerta al mundo astral. Se han vinculado con seres feéricos, hadas, elementales del agua, espíritus, muchas de nuestras costumbres actuales derivan de estas creencias, todavía hoy en algunos rincones de España se siguen tapando los espejos en el hogar donde se vela a un finado, pues de todos es sabido que el alma de éste, podría quedar atrapada al otro lado del cristal. Existen como decimos un número incontable de leyendas, rituales y mitos sobre estos objetos, pero nosotros os vamos a presentar quizá una de las más populares, eso sí, en una versión muy especial y como no podía ser de otra manera con cierta moraleja. La leyenda del demonio en el espejo cuenta la leyenda, que había un atractivo joven cuya vanidad le hacía contemplarse durante horas en cada espejo por el que pasaba. Su rostro era infinitamente hermoso, sus cabellos castaños y su mirada color miel ciertamente cautivadora. Una mañana, cuando se disponía a peinarse frente al espejo de su habitación, observó algo que le dejó perplejo. De pronto, al otro lado del cristal, observó a alguien de sonrisa perversa justo detrás de él. El muchacho se giró asustado, pero no vio a nadie allí. Continuó peinándose con normalidad, pero cuando tan solo llevaba unos segundos haciéndolo, una mujer desnuda apareció tras el espejo.
El joven gritó asustado y volvió a girarse, pero una vez más allí no había nadie. Sin embargo, esta vez, al volverse para mirar hacia el espejo, la muchacha continuaba allí. Quieta, observándole. Asombrado, nuestro protagonista se da cuenta ahora de que aquella misteriosa mujer le sonríe desde el otro lado del espejo. Detrás de ella apareció entonces lo que parecía ser un paisaje realmente hermoso. La mujer es muy bella, su pelo es rubio y largo, sus facciones denotan una dulzura sublime y su cuerpo posee unas medidas que hacen que aquella criatura inexplicable resulte realmente hermosa y mágica. La muchacha entonces le hizo un gesto para que se acercara hasta ella, pero él rehusó su invitación. Ella sonrió y tímidamente acercó su dedo al cristal, él poco a poco, aproximó también su mano hasta el espejo y al fin se tocaron. Una suerte de electricidad atravesó entonces el cuerpo del joven, las manos de la mujer eran muy suaves y notó como todo su cuerpo comenzó a excitarse, ella suavemente empezó a tirar de él hacia el espejo. Sin apenas darse cuenta el chico fue adentrándose en el espejo primero un brazo, después su hombro, suave y lentamente. La chica entonces se giró y comenzó a caminar, sus curvas son realmente provocadoras. Por último, el muchacho introdujo su rostro en el interior de aquel espejo. De pronto, la mujer se volvió para tirar de él, aunque esta vez con algo más de brusquedad, percibió un fuerte viento en la cara y un leve dolor en su rostro, pero no pudo dejar de observar el cuerpo desnudo de su misteriosa acompañante. El viento sigue soplando cada vez más fuerte y dificulta su visión. De repente, se da cuenta de que el cabello, otrora rubio de aquella mujer, ha tornado ahora hacia un color plata de aspecto mortecino. Su piel blanca ha cambiado y decenas de horribles arrugas y manchas comienzan a aparecer por toda su anatomía. La chica se detiene y entonces se gira de nuevo hacia el joven. De la garganta del joven se escapó entonces un grito de auténtico terror. Los ojos de la chica son ahora dos cuencas vacías de las que supura un nauseabundo pus verdoso. El muchacho lucha por escapar de los brazos de aquel engendro, pero las manos hermosas de la mujer se han transformado en dos grandes garras de una fuerza inconcebible. La bestia se acercó rápidamente hacia él abriendo sus terribles fauces plagadas ahora de enormes y afilados dientes, el hedor de su aliento quema la piel del asustado muchacho. En un último esfuerzo por evitar la locura y escapar de todo aquello, cierra los ojos y tira con todas sus fuerzas hacia el exterior del espejo, las garras de la criatura se sueltan por un instante y al fin logra escapar. Sin embargo, al abrir de nuevo los ojos, observa que el espejo se encuentra destrozado en decenas de sangrientos pedazos repartidos por el suelo de su habitación y su rostro, antes bello y cargado de vida, está ahora desfigurado por los cortes de una manera espantosa. Ya nunca más volvería a mirarse a un espejo. Los espejos son puertas que dan a otras dimensiones y los difuntos no son los únicos que, presuntamente, se asoman a ellas dispuestos a desvelar los enigmas del futuro. Para la Iglesia, estas visiones siempre han sido obra del maligno y el dicho el espejo es el verdadero culo del diablo es tan antiguo que Jerónimo Bosch, más conocido como el Bosco, lo representó así en su famosa obra pictórica El Jardín de las Delicias. La cuestión viene arrastrándose desde tiempos inmemoriales. En su bula Super Ius Specula, de 1326, el Papa Juan XXII acusó de idólatras a los magos que utilizaban espejos diabólicos, ordenando su persecución y excomulgando a todo aquel que se dedicara a estos menesteres. Pero, idólatras o no, había un gran número de miembros del propio clero incluidos en este grupo. Algunos llegaban a utilizar las tranquilas aguas de la pila bautismal de su iglesia para las visiones, invocando al mismísimo Satanás. Los expertos en lo oculto manejaban rituales que permitían atrapar a los demonios en el ámbito de un espejo consagrado, en el que previamente se grababan fórmulas y nombres de seres infernales. En el Tratado de Brujería del británico Reginald Scott, de 1584, se describe con todo detalle la complicada ceremonia necesaria para cazar a un demonio de esta forma. Los entes diabólicos eran presas codiciadas, ya que poseían enorme poder y conocían tanto el pasado como el futuro. Atrapados en esa cárcel de la que no podían escapar, contestaban a todas las preguntas que les formulara su carcelero e incluso, aplicando los métodos adecuados, se podía utilizar su magia para realizar toda clase de hechizos y maldiciones. Quizás por su familiaridad con la figura del diablo, la costumbre se extendió entre los miembros de la Iglesia Católica, que tenían demonios y genios familiares encerrados en espejos e incluso en anillos que engastaban piedras o gemas con el diablo apresado en su interior. En el siglo XIV se encontró un espejo mágico bajo la almohada del obispo de Verona, lo que le costó la vida. La práctica perduró a través de los siglos, y no solo entre el clero. Estos demonios familiares pasaban de una generación a otra.
El inquisidor español Martín del Río, en el siglo XVII, cita el caso de un conocido abogado de Burdeos que guardaba uno de ellos atrapado en una jarra de vidrio. Cuando el letrado murió, los aterrados herederos no supieron qué hacer con la diabólica vasija y la entregaron a los padres jesuitas de la localidad para que se deshicieran de ella. También el clero ha sabido utilizar una cataptromancia, término de origen griego que significa lectura de la suerte en espejos o superficies reflectantes, no demoníaca y ciertamente eficaz, como atestigua la historia del monje Hilarión en los primeros tiempos del cristianismo. Según cuenta el teólogo griego Isaac Casaubon en 1603, a las artes del buen monje recurrió un auriga cristiano que participaba en las carreras de circo, desesperado porque nunca conseguía ganar, aunque era diestro en el manejo de los caballos. Contemplando la espejada superficie de un vaso de agua, el vidente Hilarión descubrió que un sortilegio amarraba sus carros y sus córceles, impidiéndoles correr debidamente. Deshizo el hechizo con el poderoso signo de la cruz y el auriga consiguió el triunfo. Como todo asunto tiene siempre dos caras, también se asocia el espejo con la divinidad. Para los egipcios era el símbolo terrenal del dios Ra, mientras que los griegos solían atribuir al dios Apolo su poder oracular. En la tradición judeocristiana, el propio Dios es el espejo en el que se miran las almas de los creyentes, aunque su raíz mágica está sólidamente asentada. No hay que olvidar que el rey Salomón, constructor del primer templo, fue mago entre los magos. A él se atribuye la autoría de un grimorio, las Tablas de Salomón, un verdadero compendio de esoterismo en el que, entre otras cosas, se detalla cómo manejar un espejo mágico, conocido por ello como espejo de Salomón. Consistía en una placa metálica pulida en cuyas 4 esquinas se escribían, con sangre de paloma blanca, los nombres de Jehová, Elohim, Mitratón y Adonai. Había que invocar al ángel Azrael, en nombre del terrible Jehová, y este, según la tradición esotérica, se presentaba con la apariencia de un niño. La temática de la Tábula Salomonis resultaba tan próxima a las ciencias oscuras, que en el siglo XIV Nicolás Eymerich, inquisidor de la corte de Aragón, prohibió el texto por herético. Tal prohibición no impidió que la tabla se convirtiera en una obra clásica del esoterismo, invocando al horror en los espejos. Hay muchas historias antiguas en la tradición occidental, luego convertidas en la modernidad norteamericana en leyendas urbanas, sobre personas que juegan con fuego mirándose en un espejo. Candyman, Bloody Mary, Dead Mary son versiones célebres de estas leyendas urbanas en el cine. Todas cuentan la historia de que en determinadas circunstancias, en concreto llevando a cabo un ritual, mediante un espejo se puede convocar el horror. Una versión mediterránea dice que a partir de las 12 de la noche la figura que ves en el espejo no eres tú, sino un demonio. No es raro pues que te mire con esa mirada en el fondo extraña, y que presientas que está a punto de echarse a reír de tu pánico. ¿Nunca has sentido, como aquel que se asoma a un abismo y adelanta un poco un pie, el deseo fugaz de hacer una mueca inquietante, una mueca demoníaca, al mirarte al espejo solo y de noche? La mueca que temes ver. Tanto llevan juntos en nuestros cerebros el miedo y el espejo, que han tenido tiempo de engendrar una fobia. La catoptrofobia o terror a los espejos, también llamada eisotrofobia. Se dice que la padecen las personas a las que les inquieta pasar delante de los espejos, y mucho más mirarse de frente en ellos, y parece que todavía peor si son de cuerpo entero. Todos quizás seamos un poco catoptrófobos, con perdón, a juzgar por la atracción y fascinación que despiertan en el gran público las historias de terror vinculadas a espejos. Así Candyman ocupó en un tiempo récord su propio lugar entre las figuras clásicas del cine de terror. El espejo es un objeto inquietante en sí mismo. Es sólido y opaco, pero da la impresión de que se ve por él, como si fuera un cristal transparente o una ventana abierta. Sin embargo, lo que se contempla en el espejo es una copia de la realidad al revés, cada objeto girado sobre sí mismo a partir de un eje vertical. Las cosas al revés son iguales y extrañamente diferentes al mismo tiempo, especialmente cosas sutilmente asimétricas, como los seres vivos y sus caras. Mirarse en un espejo es fundamentalmente mirarse la cara, parece que para esto se inventaron, y de hecho solemos casi siempre ver nuestra cara solo en espejos, salvo en las fotos y demás. Así, al revés, tomamos desde pequeños conciencia de ella y nos la aprendemos. Cada uno es el único ser que suele pensar en su cara al revés. La reproducción interdicte. El cuadro que René Magritte pintó hacia 1937 y tituló La reproducción prohibida muestra a un hombre de espaldas que mira un espejo y recibe la imagen de sí mismo mirándose desde detrás, desde el ángulo de alguien que está a su espalda.
Puede entenderse desde el punto de vista del pintor y del espectador, como una cara que se resiste a mostrárseles pese a estar enfrentada al espejo. O puede verse, lo que resulta más perturbador, desde el punto de vista del hombre del cuadro. Con el espejo ha logrado verse desde detrás, desde donde nunca puede verse. Por eso esa mirada a su espalda que se ha proyectado en el espejo no puede ser su propia mirada, porque sus ojos estarían fuera y detrás de él, pero ¿acaso hemos visto su cara? El título hace referencia a la lectura de los espejos como copiadores. Los espejos son abominables, porque multiplican el número de hombres, escribió Borges. Parece una idea superficial. Salvo en una complicada tramoya, el espejo solo nos reproduce una vez, la vez del otro. Creo que aquí está la clave del miedo. El espejo no nos enfrenta nunca, mejor dicho, a una fila de Boy Scouts todos con nuestra cara. Nos enfrenta a una sola figura, el otro, que es la cara oculta, al revés, especular, del yo. Como decía antes, el demonio. El miedo al espejo es el miedo a nuestra propia imagen en el espejo. A nadie le turba ver el reflejo de un paisaje. La catoptrofobia es así una especie de ipsofobia, por decirlo más clarito. Parece que el gran Sándor Ferenczi, en los albores del psicoanálisis, diagnosticó llanamente la catoptrofobia como una manifestación del miedo al autoconocimiento. Autoposesión demoníaca. El espejo como símbolo de leyendas de terror es parte de la tradición del espejo como herramienta de magia y brujería. Mirarse fijamente en un espejo llega a inducir un estado alterado de consciencia, como quedarse absorto en una llama parpadeante. El espejo, como la bola o la superficie de un líquido oscuro, es un instrumento tradicional del vidente, el objeto real sobre el que materializa sus imágenes mentales, bien para que otros las compartan, bien como una forma de plasmar lo que en su mente es solo un torrente de sensaciones. Antes de empezar a ver la otra realidad, el vidente se pasa un rato viéndose a sí mismo. Luego su imagen se desdibuja y comienza propiamente la visión. A la reina bruja de Blancanieves, como es muy mala, no le da miedo hablar a solas con su espejo. La reina conoce bien las artes demoníacas y el espejo le sirve para fortalecer su propia identidad, para reconocerse en toda su belleza. Efectivamente, lo que el espejo provoca, si te quedas absorto en tu reflejo en él, es la extraña imagen de tu propia belleza, una belleza rara, al margen de tu yo, al margen de la imagen que te has construido para los demás y que se ha acabado convirtiendo en tu propia consciencia. Tu imagen controlada, la imagen de tu yo, se desdibuja al rato de mirarte. Luego surge esa imagen de ti mismo en la que de pronto no te reconoces, esa especie de personalidad ajena que te está mirando de vuelta con algo de sorna, y que no es sino el extranjero audaz que vive dentro de ti mismo. A que aparezca ese tú extranjero es a lo que temes cuando temes llegar a ver algo en el espejo. Y ese es llanamente tu miedo al demonio. Por eso, de los pentagramas invertidos, y más con una cara de chivo en el centro, como se usan en el satanismo, se dice que son básicamente espejos. Digamos que puedes mirarte en un espejo y llegar a ver la cara del demonio, o puedes mirar la cara del demonio y llegar a verte reflejado como en un espejo, da igual la dirección. La otredad del demonio es solo desconocimiento de lo que eres, autoalienación. Si crees que viene hacia ti desde muy lejos, es que intuyes enormes extensiones inexploradas dentro de ti mismo. Pese a cientos de años de religiones, hay dos rasgos del demonio que sabes bien. Uno es que el demonio siempre se ríe, lo que es un anuncio indisimulado de placeres prohibidos. Otro es que el demonio te es extrañamente familiar. Se mete en tu cuarto, te mira por el espejo, te asusta con lo que más miedo te da. ¿No son pruebas de que es tu reflejo profundo? Deja de tener miedo de todo lo que realmente abarcas, de todas tus posibilidades. Símbolo de conocimiento, de la verdad, de la claridad, así como emblema de la inteligencia divina, el espejo ha fascinado siempre al hombre por la belleza que reproduce a su alrededor. La idea de la creación misma. El hombre primitivo revistió a las superficies reflectantes como los lagos o estanques de aguas cristalinas, los primeros espejos conocidos, con un simbolismo extremadamente rico que todavía estimula la imaginación. Tal simbolismo aparece reflejado en numerosos mitos y leyendas que ofrecen testimonio de la poderosa influencia que sobre el pensamiento humano han ejercido siempre estos objetos capaces de reproducir imágenes. Desde antiguo los espejos estuvieron vinculados al mundo femenino, a la esfera lunar, y al de los templos. Particularmente en Egipto, el espejo portátil y con mango decorativo era el mayor símbolo de la feminidad, y en la Biblia se citan los espejos de las mujeres que velaban a la entrada del tabernáculo, que eran de bronce pulido.
Aunque los incas fueron probablemente el primer pueblo en utilizar discos pulidos de obsidiana, mineral laminado de procedencia volcánica, para la fabricación de espejos, los antiguos romanos creían que los espejos habían nacido en Persia, donde los magos los utilizaban para la adivinación. En cualquier caso, tanto romanos como griegos, etruscos, egipcios, chinos e hindúes, los fabricaban en bronce, plata y otros metales como el hierro. A pesar de que los fenicios introdujeron el espejo de cristal en el mundo mediterráneo, el empleo de esta materia no se generalizó hasta el siglo XVIII. Venecia ostentó el monopolio de su fabricación hasta que en el siglo XVII empezaron a fabricarse en Francia para la decoración de palacios y mansiones aristocráticas. Desde entonces su popularidad ha ido en aumento y en la actualidad no hay casa donde no se encuentren estos objetos. Ningún otro artilugio puede devolvernos con más exactitud nuestra imagen y nuestro interior. En un espejo chino del Museo de Hanoi puede leerse la siguiente inscripción: como el sol, como la luna, como el agua, como el oro, soy claro y brillante y reflejo lo que hay en tu corazón. Quizá por ello los filósofos de la antigüedad no escaparon a la fascinación de los espejos. Sócrates y Séneca preconizaban su uso como un medio para conocerse, mientras que Platón aconsejaba el uso del espejo a los jóvenes para que observasen en él los progresos que la virtud marcaba en su rostro. Los psicoanalistas modernos también se han dejado hechizar por sus destellos y lo consideran un símbolo de la psique por su poder para reflejar el lado tenebroso del alma. Símbolo mágico de la memoria inconsciente y de la inteligencia divina, morada de Dios y de la esencia de Buda, el espejo reproduce el universo y sus misterios, como si fuera un prodigio donde la ilusión y la realidad se entremezclan. Espejo 02. En muchas sociedades tribales se creía que el reflejo humano en el agua era el alma, ya que se pensaba que ésta podía existir separada del cuerpo. Pero también se creía que en los ríos y en los lagos habitaban los espíritus de las aguas y que estos podían atrapar el reflejo humano y capturar su alma. De ahí surge probablemente la creencia en diferentes latitudes de que la persona que ve en sueños su reflejo morirá pronto y también la superstición relativa a su poder para robar el alma. Así se explica la extendida costumbre de quitar los espejos de los cuartos de los enfermos, por si el espejo se lleva el alma de las personas debilitadas. Dar la vuelta o quitar un espejo cuando alguien fallece es otra costumbre derivada de la misma idea. Todo aquel que se mire en él tras la muerte de una persona, morirá pronto. Según una de estas creencias más populares, si un espejo se rompe sobrevendrán 7 años de desgracias. Asimismo, un espejo que se rompe al caerse sin que nadie lo toque es señal de la muerte inminente en un hogar. Sin embargo, existen varios antídotos para las desgracias que pueden sobrevenir si se rompe un espejo. Uno de ellos consiste en enterrar los trozos rotos bajo tierra y otra en lanzarlo a una corriente que fluya en dirección sur, de esta forma las aguas lavarán el maleficio. Los chinos tenían la costumbre de colgar pequeños espejos en las casas para ahuyentar a los espíritus maléficos, se llevarían un buen susto al verse reflejados en ellos, en cambio en otras culturas se cree que los demonios y vampiros no se reflejan en ellos porque carecen de alma. Mientras que los antiguos aztecas protegían sus hogares de las brujas por la noche dejando un cuchillo en un cuenco de agua en el umbral, en la Europa de principios del siglo XVII se puso de moda llevar pequeños espejos en los sombreros para evitar los rayos del mal de ojo. En Italia se le ponía veneno al espejo y una bruja especialmente maléfica se había mirado en él. Las supersticiones también se extienden al campo de la adivinación. Una muchacha que mire el reflejo de la luna en un espejo podrá saber cuándo se casará. Si este rito se realiza en Halloween, la joven tendrá además una visión de su futuro esposo. Por su capacidad para duplicar la realidad, los espejos han sido siempre un medio de acceso para la magia y lo sobrenatural, y ya en la antigüedad el arte de la adivinación por medio de espejos, conocido como cristalomancia, era practicado por magos y arúspices de muchas culturas. Las antiguas brujas de Tesalía escribían sus oráculos en espejos con sangre humana. Se cuenta que enseñaron a Pitágoras a adivinar sosteniendo un espejo en dirección hacia la luna. Este tipo de adivinación adoptó formas muy sofisticadas a lo largo del tiempo y no solo se utilizaban recipientes de plata, piedras preciosas y agua en un cuenco, sino también las uñas de los dedos muy pulidas. Los espejos muy bruñidos y pintados de negro en el lado convexo se consideraban excelentes instrumentos para desarrollar la clarividencia, de forma similar al uso de una bola de cristal. Catalina de Médicis y Enrique IV tenían espejos mágicos a los que consultaban con frecuencia. Alberto Magno y Cornelio Agripa hacían predicciones con un espejo, así como Cagliostro.
También John Dee, el mago real de la reina Isabel I de Inglaterra, utilizaba un huevo de cristal y un espejo negro de obsidiana. Un procedimiento habitual entre los adivinos consistía en sumergir un espejo de metal en el agua y según se viera el reflejo, desfigurado o claramente definido, se auguraba si la persona iba a vivir mucho o a morir. En la Edad Media se creía que las imágenes formadas en un bola de cristal o en un espejo eran causadas por Dios o por los malvados demonios que habían quedado atrapados por la magia, pero modernamente se han propuesto explicaciones naturales para las imágenes que afloran al pensamiento cuando se escudriña un espejo con fines adivinatorios. Son los estímulos ópticos de la capacidad imaginativa los que provocan las visiones. Con práctica y paciencia puede aprenderse este arte. Algunos especialistas dicen que cuando la clarividencia se desarrolla, el espejo aparece cubierto de una especie de neblina, que luego deja traslucir formas y colores. A medida que se desarrolla la habilidad perceptiva, se agudizan las formas y colores dejando entrever objetos discernibles, personas y símbolos. Para las personas con habilidades psíquicas naturales, el avance es rápido si aprenden a relajarse profundamente. Los estudiosos del ocultismo utilizan espejos para adentrarse en el mundo de los espíritus. Mirar fijamente en uno permite supuestamente obtener visiones de los guías espirituales y ayuda para conseguir una visión áurica, es decir, la habilidad para ver el aura de los demás. El espejo en la magia. Una de las diosas que se sirven de su espejo mágico es la egipcia Isis. Recordemos que en el mito Osiris es el hermano esposo de Isis, el cual será despedazado por Set y sus fragmentos esparcidos por el mundo. Gracias a sus artes mágicas y con la ayuda de su espejo, Isis localizará los pedazos de Osiris para poder recomponerlo y devolverle la vida. Este espejo se encuentra en la barca de Isis o barca lunar, la luna, y en él quedó impreso el llamado ojo de Horus, que es signo de evidencia, espiritualidad y poderes ocultos, equivalente al ojo de Brahma-Hindu. El ojo de Horus es el Uddhat, el ojo de la visión justa, y se relaciona con el llamado tercer ojo, el cual despierta la clarividencia en el hombre. Los espejos negros, confeccionados con obsidiana, quizás sean uno de los elementos más relacionados con la magia. Según H. El CERN, ni ciencia ni magia. Alquimia. Hace años que vengo siguiendo las actividades Illuminati en diferentes ámbitos, social, cultural, científico, educativo, político, etc., y siempre hay algunos puntos que permanecen oscuros por un cierto tiempo, hasta que finalmente desvelamos su real significado e intencionalidad. El Gran Colisionador de Hadrones, GCH, en inglés Large Hadron Collider, LHC, del CERN, junto con el acelerador relativista de iones pesados o RIC por sus siglas en inglés, Relativistic Heavy Ion Collider, han sido algunos de los avances científicos que hemos tenido entre ojos, vigilando su desarrollo para descubrir cuál es el objetivo que se esconde por detrás de ellos, detrás de la inocente propuesta de recrear el segundo previo al Big Bang. Por cierto, la teoría del Big Bang fue elaborada por un jesuita, ¿sabían? Este no fue papa pero seguro lo canonizan. Monseñor Georges Henry Joseph Edward Lemaitre, 1894-1966, fue un sacerdote belga, astrónomo y profesor de física en la sección francesa de la Universidad Católica de Lovaina. Él fue el primer académico conocido en proponer la teoría de la expansión del universo, ampliamente mal atribuida a Edwin Hubble. También fue el primero en derivar lo que se conoce como la ley de Hubble e hizo la primera estimación de lo que ahora se llama la constante de Hubble, la cual publicó en 1927, 2 años antes del artículo de Hubble. Lemaitre también propuso lo que se conocería como la teoría del Big Bang del origen del universo, a la cual llamó hipótesis del átomo primigenio o el huevo cósmico. Demasiado mitológico para mi gusto. Un huevo cósmico o huevo del mundo es un tema mitológico y cosmogónico usado en los mitos de creación de muchas culturas y civilizaciones. Típicamente el huevo cósmico representa simbólicamente un comienzo de algún tipo. Irónicamente la teoría del Big Bang se atribuye generalmente a Albert Einstein, quien fue el principal detractor de Lemaitre hasta que, años después, comprobó que el religioso belga había acertado en los cálculos astronómicos, de alta complejidad, y juntos profundizaron las investigaciones. De hecho, el genial Alberto anduvo robando por todas partes, también a Tesla.
Volviendo al tema central del CERN, he llegado a la conclusión, después de tomar en cuenta toda la información y las personas asociadas con el proyecto, que no es otra cosa sino una aplicación más de los Illuminati de una antigua tecnología oculta de los ángeles caídos. Los Illuminati están obsesionados con el cumplimiento de lo que George Bush, padre, llamó el cumplimiento de un antiguo sueño, en referencia a la vuelta a los días anteriores a Noé, cuando los híbridos gigantes habitaban en la Tierra. El restablecimiento del estado de la Atlántida de los reyes filósofos. Con todo, una de las cosas que más llamó la atención cuando la creación del CERN, y que la mayoría de la gente no conseguía entender, fue cuál podía ser la relación entre un colisionador de hadrones tecnológico y científico y una estatua del dios Shiva, el destructor, completamente místico y mitológico. Observen el círculo que rodea al dios Shiva en su danza, y compárenlo con el acelerador de partículas. Ahora bien, lo interesante de todo esto es que algunos han relacionado todos estos elementos con lo que se conoce popularmente como Stargate, o portales, Vortex Gate, procurando la puerta de salida. Hay varias teorías acerca de si el CERN es o no un Stargate. Pero vemos un poco acerca de lo que es conocido por los amantes de lo paranormal como el dispositivo de Osiris, el Tower. Según los estudiosos, el Tower era un símbolo místico que representaba la conexión entre Abidos, ciudad egipcia, y un lugar mítico en el mundo subterráneo, interpretado como la tierra de los muertos. Bueno, es un sentimiento común entre los investigadores de ovnis que el Tower representado en algunas imágenes, en las paredes del templo de Abidos, es una estructura que podría ser parte de un gran dispositivo que activa portales dimensionales, puertas estelares o agujeros de gusano. Arriba pueden ver un modelo de agujero de gusano cósmico en comparación con el dispositivo de Osiris, que coincide con la teoría de Kurt Gödel, que por el hecho de que nada puede viajar más rápido que la luz, un atajo podría ser abierto en ciertas coordenadas del espacio, para conectar dos puntos distantes. Una enorme cantidad de energía que produciría una enorme cantidad de gravitación que podría doblar el espacio, formando dos conos de luz interconectados por un túnel espacio-tiempo donde podría pasar la materia. La historia oficial. El LHC es un acelerador de partículas, construido para emitir protones a muy alta velocidad y en direcciones opuestas, para que choquen entre sí, creando una enorme cantidad de energía capaz de reproducir las condiciones cósmicas similares a aquellas que generan fenómenos tales como la materia oscura, la antimateria y en última instancia, la creación del universo hace miles de millones de años. El equipo científico mantiene la velocidad de rayo hacia arriba, entre el 3,5 y 12 teraelectronvoltios, para llegar a una energía de colisión alrededor de 90 veces a más de 500 TeV. La historia oculta. De acuerdo con la profesora Irina Arefeva y el Dr. Igor Bolovich, ambos físicos matemáticos en el Instituto de Matemáticas Steklov en Moscú, las energías generadas por las colisiones subatómicas en el LHC pueden ser lo suficientemente potentes como para rasgar el espacio-tiempo, generando agujeros de gusano. Lo mismo opinan otros físicos, ver aquí. Es una idea común al 99% de los físicos fuera del sistema CERN, que el LHC puede producir suficiente energía como para abrir agujeros de gusano, lo que lo convierte en un dispositivo Stargate enorme. Lo que quiero decir es que la búsqueda de la partícula de Dios es una bandera falsa, una tapadera para ocultar otra cosa, para variar. Además de todas estas cosas, como cereza del postre, nos encontramos con los siguientes paneles dentro de las instalaciones del LHC. Esto es muy raro, las fotos que ven arriba fueron tomadas dentro de la instalación LHC. Se trata de extraños paneles con escritas antiguas, montados sobre una estructura y con algún tipo de haz de luz azul que los rodea, algo que parece ser un sensor de movimiento o cosa parecida. Algunos paneles parecen escritos en mandarín antiguo, otros tienen caracteres árabes, otro en hebreo, otro en sánscrito y otro contiene unos caracteres muy extraños, que no se parecen con nada que haya visto antes. En la India, las únicas personas que leen y escriben en sánscrito, son los estudiosos de los Vedas y los Upanishads, las escrituras escritas en el lenguaje de los dioses. ¿Por qué estos paneles tienen sensores de seguridad? ¿Por qué están en el CERN? ¿Y para qué sirven? Bien, pero las referencias místico-mitológicas no terminan con el antiguo Egipto. Ya conocemos la historia de Nimrod, que construyó una torre que fue diseñada para ser una escalera o puerta de entrada al cielo, la famosa Torre de Babel. Según la mitología tradicional, Nimrod quería conocer a Dios y entender su funcionamiento. Su torre era, literalmente, una escalera a las estrellas, una manera de entrar en la dimensión en la que Dios habitaba.
Hay ocultistas y mitólogos como William Henry que han afirmado que los antiguos como Nimrod y otros utilizaron estas torres y puertas estelares. Las torres crean agujeros de gusano y los dioses de las estrellas pasarían a través de ellas. Pero, por supuesto, a Dios no le gustó la idea y confundió el idioma de la gente de Nimrod. En contrapartida, Nimrod organiza la masonería. Ellos continuaron construyendo estos portales estelares y templos. A lo largo de la historia antigua ha habido muchos relatos de dioses que viajaban de un lugar a otro utilizando intrincadas maquinarias que los llevarían de una dimensión a otra. Hay historias de la antigua Sumería que hablan acerca de los llamados dioses, llegando a través de una puerta estelar doble con columnas, y existen tallas que han representado tal hazaña. Ha habido muchos intentos de abrir agujeros de gusano y, al mismo tiempo, el objetivo de estos trabajos mágicos era convocar alguna manera demonios o ángeles para venir a iniciar la escatología, los tiempos finales. Hay un montón de magos que han afirmado que han abierto un agujero de gusano usando métodos mágicos. Estos son los métodos que se dice han traído a otros seres a nuestra existencia dimensional. Todos hemos oído hablar que en algún lugar existe algún grupo secreto que controla el mundo. Sin embargo, es necesario entender que hay varios grupos con agendas programadas, y que no son en absoluto en contra del uso de la magia oscura para lograr sus fines desconocidos. Algunos teóricos esotéricos creen que las fuerzas mágicas trabajan para dar forma a nuestras vidas. Y que la élite tiene entre sus filas al más oscuro de los magos, a los profesionales de las artes oscuras, que pueden llegar a la matriz y cambiar las líneas de tiempo mediante la apertura de portales o puertas estelares a otros mundos. La idea de dar un empujón dimensional para abrir una puerta e invitar a un dios o una entidad a entrar, ha sido el desafío desde la época de Nimrod hasta los tiempos de John Dee, Edward Kelly, Aleister Crowley, L. Ron Hubbard y hasta Jack Parsons. Entre los años 1582 y 1589 el erudito inglés John Dee llevó a cabo una serie de comunicaciones rituales con un conjunto de entidades desencarnadas que con el tiempo llegó a ser conocido como los ángeles de Enoch. El plan de Dee era utilizar el complejo sistema de magia comunicada por los ángeles para avanzar en las políticas expansionistas de su soberano, la reina Isabel I. ¿Para qué? ¿Simplemente para expandir las tierras? No. Ya estaban sentando las bases que eran necesarias para desarrollar todo el plan del nuevo orden mundial. En primer lugar y lo más importante de todo, conquistar las tierras estratégicamente repartidas alrededor del mundo que hoy les permiten tener una cobertura total del globo. Todo esto, evidentemente, no por sabiduría de hombres. Este plan no es simplemente humano. Con la ayuda de su compañero, el investigador ocultista Edward Kelly, planeaban abrir un portal al otro lado con las claves inferiores de Enoch, un alfabeto mágico que fue cantada. Literalmente estaban convocando a los espíritus de los muertos para hacer espionaje para la reina, y de acuerdo con la historia tuvieron bastante éxito. Estas entidades declararon que el nombre celestial para Satanás era Choronzón y que había al menos 4 torres de vigilancia o pilares en los que existen puertas estelares en la Tierra. También hay una manera de abrir portales en otro lugar, siempre y cuando ciertas claves y sigilos se utilicen para convocar a las entidades a fin de llevar a cabo un trabajo apocalíptico o hechizo. Uno de los otros rituales realizados por John Dee fue convocar al arconte encargado de la puerta, Cernunnos. Para los celtas, Cernunnos, Cerne o Belatucadros, era representado como una figura humanoide, generalmente teniendo cuernos. Uno de los títulos Cernunnos era el señor de la caza, pero a medida que pasaba el tiempo la agricultura se fue uniendo junto con la caza y el dios cornudo se convirtió en el dios de la fertilidad también. El culto de esta deidad era realizado esperando alcanzar no solo buena cacería, sino también garantizar una cosecha abundante e incluso la procreación exitosa de la humanidad. Como tal, lo encontramos representando el concepto de la vida, la muerte y el renacimiento, aunque en otros mitos Cernunnos es representado como un dios con cuernos que controla a las serpientes. Las serpientes eran símbolos de la mortalidad, la curación y la resurrección de los muertos, o el uso de los muertos para la adivinación o la nigromancia. Al considerar la muerte como parte integral del círculo continuo de la vida, Cernunnos también ha sido asociado a los infiernos, el reino de los muertos. Las invocaciones y la citación de los arcontes eran parte de algo que se llama el trabajo del apocalipsis. La idea era convocar a varios ángeles y demonios de los bajos fondos para abrir una puerta estelar o escalera al cielo. En realidad, fue uno de los primeros intentos de abrir un portal a otra dimensión y convocar a los espíritus. Fue literalmente un ritual para abrir los secretos del universo y conversar con los dioses.
Pero los ángeles nunca permitieron que D fuera el instrumento mediante el cual se llevase a cabo la fórmula ritual para iniciar el apocalipsis. Los ángeles declararon que el trabajo tendría que ser realizado en un momento posterior. El ritual sin terminar se sentaría como una bomba de tiempo oculta tic-tac, esperando que algún mago inteligente, tal vez guiado por los ángeles, para completarlo. D nunca recibió la señal para llevar a cabo el trabajo del apocalipsis en su vida. Esto estaba reservado para otro siglo y otro hombre. Ese hombre era Aleister Crowley. Crowley y sus seguidores querían marcar el comienzo de una moral más grave que cualquier otra experiencia en el mundo. Para lograr esto tuvieron que llevar a cabo rituales poderosos. Sus métodos fueron tan aberrantes que Mussolini lo echó de Sicilia llamándolo un bárbaro. Crowley profetizó que después de su muerte se realizaría un trabajo final o ritual donde se abriría un portal y los jefes secretos o antiguos dioses egipcios volverían. Dos seguidores de Crowley, L. Ron Hubbard y Jack Parsons, intentaron abrir un portal usando uno de los hechizos de Crowley entre 1945–1946. Fue una serie de ceremonias mágicas llamadas trabajo Babilonia Babylon Working. Muchas personas creen que lo que atravesó el portal fueron los seres que serían conocidos como los extranjeros grises. L. Ronald Hubbard llegó a crear la cienciología, una religión que enseña que las entidades extraterrestres son responsables del uso de los seres humanos como avatares y que los espíritus extraterrestres fuerzan a la humanidad a hacer el mal. Jack Parsons se convirtió en el fundador de JPL, Jet Propulsion Lab, y afirmó que durante el trabajo Babilonia, tanto él como Hubbard fueron los que lograron la ampliación del portal de Amalantra de Crowley, permitiendo la entrada a los jefes secretos para ayudar a la humanidad. Más tarde intentó otro proyecto secreto, conjurando la clave inferior de Salomón para marcar el comienzo de la gran tribulación. Durante el ritual, él accidentalmente explotó su laboratorio mientras jugaba con poderosos explosivos. Algunos creyeron que él estaba tratando de abrir un Stargate para convocar a los demonios del Goetia. Los experimentos del CERN. El CERN está vinculado a varios proyectos secretos que están llevando a cabo la Unión Europea y la Comisión Europea Trilateral. También es el responsable por la existencia de la red de Internet, todavía no consigo descubrir cuál es la utilidad de la misma, por lo menos a nivel portales. A nivel vigilancia su funcionalidad es obvia, y han estado haciendo investigaciones en curso para los gobiernos con respecto a la sostenibilidad global. También se informó de que en 1999 el CERN propuso y llevó a cabo experimentos cuánticos Vortex en busca de acciones solares. Los acciones son partículas hipotéticas que son componentes de la materia oscura. Con el fin de encontrar estos acciones, el CERN propuso el uso de un imán desarmado llamado Satanás. El nombre era un acrónimo de Solar Action Antena Telescópica. Existen muchos otros experimentos que están relacionados con extraños acontecimientos en diferentes locales, pero sinceramente no tenía ahora el tiempo de verificarlos a todos, de manera que les dejo el dato para los que quieran pesquisar por su cuenta. El hecho más famoso relacionado con uno de estos supuestos experimentos fue la conocida espiral de Noruega, que apareció en el cielo el 8 de diciembre de 2009, casualmente al mismo tiempo que el colisionador realizaba una prueba. De hecho, más tarde hubo confirmación oficial de que el fenómeno tenía relación con el CERN, y también con el ARP, no sé cuál. El famoso 21 de diciembre de 2012. El experimento definitivo en el que finalmente se descubrió el bosón de Higgs tuvo lugar entre el 17 y el 21 de diciembre de 2012. ¿Se trató de una mera coincidencia, de una provocación de la comunidad científica o realmente el experimento del CERN tenía relación con el cambio de ciclo Maya? ¿O hay algo más real y oculto? En el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea es un agujero negro superdenso. ¿Podrían los experimentos llevados a cabo por el CERN y LHC, el 21 de diciembre de 2012, haber sido una tentativa de liberar a los seres espirituales caídos encerrados en este pozo sin fondo, este black hole? Esta fecha podría haber sido el momento más oportuno para abrir una puerta de entrada o agujero interdimensional en este agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Imagine a la Vía Láctea como una gran cerradura de caja fuerte. Para abrirla, todas las combinaciones deben estar en el orden correcto, es decir, perfectamente alineadas. Esta alineación se logró el día 21 de diciembre de 2012, cuando el sistema solar se alineó con el plano galáctico. La llave, CERN-LHC, podría en aquel momento haber sido insertada, encendida, para abrir la puerta, agujero de gusano a través de la Tierra hasta el agujero negro en el centro de la galaxia.
También a los mensajeros que no guardaron su primer estado sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 1, 6. El quinto mensajero tocó la trompeta. Y vi que una estrella había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y también el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra, y tienen sobre sí un rey, el mensajero del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego tiene por nombre Apolión Destructor. Apocalipsis 9, 1, 3, 11. Porque si Yahweh no dejó sin castigo a los mensajeros que pecaron, sino que, habiéndolos arrojado al tártaro en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. 2 Pedro 2, 4. Y a Miguel le dijo el Señor: Ve y anuncia a Shemiaza y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. Enoc, capítulo 10. ¿Será que el 21 de diciembre de 2012 estos satanistas intentaron, y seguramente con éxito, porque está escrito, liberar al rey de los ángeles caídos, Abadón / Apolión, el destructor Shiva, de su prisión en otra dimensión? Y aún falta que liberen a los 200 titanes / ángeles caídos que bajaron a la tierra y cohabitaron con mujeres, aquellos vigilantes de Judas 1, 6 y 2 Pedro 2, 4, que engendraron una raza de gigantes, los Nepilins, que fueron encadenados en los valles de la tierra, en el interior de la tierra. El libro de Enoc dice que estos 200 ángeles caídos, los titanes, están encarcelados en el Tártaro durante 70 generaciones. Una generación en la Biblia es de unos 70, 80 años, el lapso de nuestra vida es de 70 años, y quizás los más robustos lleguen a 80, Salmo 90, 10. Estos titanes han estado encarcelados por alrededor de 5.000, 5.600 años. Las profecías mayas y aztecas para el 21 de diciembre de 2012 no hablaron nunca acerca de un final apocalíptico del mundo. Más bien mencionaban el regreso de los 9, Bolón Yokteku. Estos 9 eran vistos como viviendo en el inframundo, y se describen generalmente como dioses de los conflictos y de la guerra, y por lo tanto, vinculados con los peligrosos tiempos de transición, malestar social, eclipses, y los desastres naturales como terremotos. Se dice que al final de Umbactún, ellos abandonarían su reino subterráneo y surgirían a la superficie de la tierra, donde batallarían con las 13 deidades de los cielos. Pero 9 dioses no son solo un ingrediente de la cultura maya. Hubo también 9 dioses en la religión del antiguo Egipto, así como en muchas otras, por ejemplo, la India. Para los egipcios, eran también conocidos como los 9 principios y estaban vinculados directamente con su deidad creadora, Atum. El control de estos 9 principios era considerada fundamental para el exitoso gobierno de un faraón. Un control adecuado sobre ellos significaba que el equilibrio, vinculado con la deidad Maat, era mantenido y que todo estaba bien con Egipto, el mundo y el universo. Por tanto, podemos ver que los 9, en un entorno egipcio o maya, estaban estrechamente relacionados, en ambos casos, y determinaban el gobierno de una era, por lo que su consulta es de suma importancia para el éxito de la nación, o del establecimiento de un nuevo orden mundial.